Damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, un buen amigo, el señor Pedro Donoso, una de las voces importantes en en el tema del análisis político, de igual manera director de la firma iCar. Le ponemos en pantalla. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Gracias también por aceptarlas. De igual manera aprovechamos que Pedro Donoso esté en el programa. ¿Qué? Y no está en pijama. No estoy con camisita, mira. Está bien. Planchadita, elegantísimo. Y No escucho. digamos, queremos también felicitarte, Pedro, por lo que fue el lanzamiento de tu libro hace un par de semanas, el lanzamiento de la firma La Sociedad del Mito, un importante, digamos, un importante insumo para quienes estamos detrás de literalmente el análisis político y el análisis social que nos interesa un montón. Así que las felicitaciones del caso de igual manera a don Pedro Donoso y pues vamos ahora sí con la entrevista. A ver, hablando del tema de mitos, que es principalmente por donde tus análisis siempre han ido, digamos, llenándonos a nosotros de toda la claridad del escenario político. Para el próximo año, hay varios desafíos que va a tener el gobierno nacional. Se viene una consulta popular, se alistan ya las calles para el 2023. ¿Cómo llegaría el gobierno o cómo llega el gobierno para el 2023, Pedro? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos del presidente Guillermo Lasso? Primero, gracias, Jeff, por tus palabras. Son siempre generosas. Fue un gusto tenerte ahí. Siempre es importante el momento en que nosotros hacemos proyección política, cómo lo hacemos nosotros, más bien dicho, ¿no es cierto? Es importante, sí, identificar los mitos, pero sobre todo los mitos están totalmente concatenados al contexto en el cual se establecen, ¿no es cierto? Se siembran, se logran consolidar como mitos. Es súper importante tu pregunta, ¿no es cierto? Porque cómo empieza el 2023 para el gobierno, tenemos que regresar a ver finalmente cuál es el contexto en el que se está desarrollando la relación social y la relación política. Y para eso necesitamos estudios de percepción de corte cuantitativo, por ejemplo, es decir, encuestas. Okay. En este país, digamos, se disfraza mucho la opinión de análisis y el análisis tiene que ser tan riguroso, ¿no es cierto? Independientemente de tu creencia o de tu opinión, y estar basado en evidencia científica, sea cuantitativa o cualitativa. ¿Y qué nos dicen las cifras? Y las cifras, digamos, yo siempre recurro, digamos, al estado de ánimo en encuestas. Nosotros utilizamos la encuesta de perfiles de opinión, es la última encuesta de mediados de noviembre, y nos dice lo que ya sabíamos, ¿cierto? Lo que se ha venido arrastrando los últimos meses, que un 91.57% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados se sienten pesimistas del presente. Es decir, ¿cómo empieza el año en Ecuador? Con un altísimo pesimismo. Yeah. ¿Por qué esto es importante? Siempre lo repito en todas las entrevistas, porque el momento que tienes una sociedad, ¿no es cierto?, una ciudadanía pesimista, es mucho más difícil desde el poder aplicar políticas públicas, tomar decisiones. Yeah. Pero eso no es todo, digamos. El pesimismo futuro también, digamos, de acuerdo a esta encuesta, se ve bastante sombrío. El 5.09% cree que va a mejorar en lo político, imagínate, menos de 1 de cada 10. Claro. El 6.79% cree que la economía va a mejorar, menos de 1 de cada 10. El 67% cree que el desempleo va a aumentar, el 80% cree que la delincuencia va a aumentar y, digamos, en esta encuesta nosotros nos encontramos con, digamos, una cifra que nunca hemos visto, que es la centralidad de un problema ciudadano, ¿no? Es decir, el 60% de la gente considera y está de acuerdo en que el principal problema es la inseguridad. Tú me vas a decir, sí, pero eso es evidente, todo el mundo lo cree. No necesariamente, porque al hacer una encuesta realizada en 2 ciudades, ¿no es cierto? Y que, digamos, se lleve el pastel del principal problema con 60%, un solo problema ciudadano, eso es muy decidor. Entonces, ¿el gobierno a qué se enfrenta? Se enfrenta a un pesimismo presente y futuro muy grave, ¿no es cierto? Y sobre todo un escenario en donde lo electoral, ¿no es cierto?, va a ser el principal protagonista, ¿no? Es decir, ya la campaña empezó y la campaña va a determinar cuáles van a ser las decisiones, tanto de oposición como de oficialismo. Tomando en cuenta este pesimismo o este porcentaje de pesimismo con lo que iniciaría el 2023 del gobierno nacional, tú mencionabas esto de la dificultad para aplicar políticas o decisiones en el ámbito social. Por ejemplo, una de las decisiones que se toma ayer en la noche es ni siquiera se esperó, ¿no? Porque al año anterior era como hasta el último instante ver si es que se iba a subir o no los $25 para el salario básico unificado. Esta vez ya lo anuncia, es decir, lo toma antes de que la gente se le comience a enojar por parte de los trabajadores. Esta decisión, por ejemplo,
es una decisión que puede igualmente tener una consecuencia negativa en la gente, o cómo se puede entender esta decisión por parte del gobierno nacional? Sí, habría que medirlo, pero más que negativo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ir a la razón o a la raíz de por qué se toma esta decisión y lancemos una hipótesis, ¿no? Yo lo ponía en Twitter ayer, es decir, como el gran elector va a ser la consulta popular para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y como ya empezamos, digamos, un inicio de una campaña electoral, el gran elector y el gran decidor finalmente va a ser el proceso electoral. Entonces, todas las decisiones que desde hoy se tomen a futuro, ¿no es cierto?, de parte del Ejecutivo, podría estar relacionado con obtener un triunfo en la consulta popular, que es lo que tú dices, ¿no es cierto? Es decir, el Ejecutivo, digamos, una de sus propuestas de campaña, sus promesas de campaña, ¿no es cierto?, entre otras fue aumentar el salario básico hasta $500, ¿no es cierto? Ahora lo anuncia supremamente rápido, se crea un Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si sacamos la pieza de la consulta popular, el gobierno hubiera tomado esas decisiones tan rápido, solo, digamos, lo planteo como una hipótesis, yo creería que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las decisiones que se tomen en Carondelet siempre van a pasar por el filtro de la consulta popular. Y eso, de una u otra manera, para empresarios, para sindicatos, para actores sociales, para actores políticos, tiene que estar presente sobre la mesa para entender qué es lo que se viene. Porque si bien, digamos, lo dirán los economistas, lo dirán los empresarios, si la decisión de aumentar $25 del salario básico, por más de que nos guste o nos disguste, no es una medida técnica, es una medida demagógica finalmente, o por lo menos no nos han dicho... No nos han dicho cuál es la ecuación técnica, ¿no es cierto?, que sustenta eso, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Es decir, todas las decisiones de Carondelet van a estar atravesadas por el filtro de la consulta popular. Claro, y vamos precisamente a la consulta popular. ¿Qué significa para el gobierno la consulta popular, Pedro Donoso? Yo creo que significa, digamos, un riesgo altísimo en mi criterio, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que, digamos, evidentemente hay dos escenarios. No me gusta decir obviedades, pero hay dos escenarios, ¿no es cierto?, que gane o que pierda. El punto es qué se hace con esa ganancia o esa pérdida, ¿no? Eso es lo más importante. Es decir, primero, cómo va a girar alrededor, ¿no es cierto?, de la consulta popular la campaña electoral para el sí de la consulta popular. Yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que tener muchísimo cuidado. ¿En qué sentido? En que el Ejecutivo también ganando en las urnas puede perder. El momento en que, digamos, pone o eleva la expectativa de que el sí va a resolver los problemas estructurales de la ciudadanía como la delincuencia. La inseguridad no es un problema que se resuelve yendo a las urnas de una consulta popular. Eso es demagogia pura finalmente, ¿no es cierto? Y si el gobierno construye ese framing y su campaña electoral de la consulta popular gira alrededor de que la consulta popular va a resolver todos los problemas de inseguridad, va a tener un problema post 3 de febrero, ¿verdad? Si es que la consulta se hace el 3 de febrero, porque los resultados no se van a ver inmediatamente. Y yo siento que la ciudadanía, con este estado de ánimo, ya está en el momento en que no le exige al gobierno que nos dé cifras, que nos diga el plan, ya le exige resultados. Exacto. ¿No? Y ese es un problema finalmente político que tendrá que enfrentar el gobierno. ¿Te parece entonces que este gobierno pasó de ser el gobierno del encuentro a ser un gobierno demagógico netamente, Pedro? Digamos, desde un inicio, ¿no es cierto? Desde un inicio, cuando había 3 Guillermos Lasso, ¿no es cierto? El Guillermo Lasso de primera vuelta, por ejemplo, que no era lo mismo que el Guillermo Lasso de segunda vuelta, y que no es el mismo que Guillermo Lasso sentado en Carondelet. Y esto tiene que ver, igual lo que siempre repito, ¿no? La otra vez un periodista me decía, pero usted siempre dice lo mismo, señor. Es que no cambia nada en el Ecuador. Es decir, ¿qué puedo decir si no cambia nada, no? Entonces, el problema del gobierno es un problema profundo de identidad. Es decir, uno diría que el gobierno tiene un corte tecnocrático, ¿no es cierto?, más liberal, pero toma este tipo de decisiones, como subir el salario básico unificado, por ejemplo, como uno de los primeros decretos que firmó allá en el 2021, que fue eliminar a más de 1 millón de personas de la central de riesgos, así le dicen, ¿no es cierto?, que es una medida poco técnica. Es decir, este gobierno, para poder aferrarse a sostenerse, tuvo que, digamos, tomar de la mano decisiones que técnicamente no tienen un sustento y que de una u otra manera deforman cuál puede ser su identidad. Ok, pasamos con Dome Vivanco. Buenos días, te saluda Doménica, espero que estés muy bien. Yo quería preguntarte algo. Me da la impresión después de escucharte que la consulta popular vendría a ser como la segunda vacunación de Guillermo Lasso. Sería como que un momento top en el que todo el mundo está como que eufórico porque al final del día solo hay una pregunta relacionada a inseguridad, ¿no? Y la situación va a seguir continuando y ahí es cuando viene el bajón que tú decías. ¿Cómo ves tú también ese escenario? A ver, digamos, hay varias... hola, Doménica, buenos días. Hay varios temas, ¿no es cierto? El primero es... yo no compararía con la vacunación porque la vacunación tuvo un resultado plausible, ¿no es cierto? Es decir,
logró obtener, digamos, cierta cantidad de vacunas, logró vacunar a 9 millones de personas, esas 9 millones de personas están vacunadas, punto. No hay una elaboración mucho más compleja, ¿no es cierto? La consulta popular es un proceso mucho más complejo porque primero involucra una coyuntura. Esa coyuntura es todos los, digamos, los indicadores sociales, además, que estamos viviendo, ¿no es cierto? Esta encuesta de Datos Gallup que decía que solo el 37% de las familias ecuatorianas pueden llevar comida a la mesa 3 veces al día, ¿no? Es decir, hay una coyuntura social, el tejido social está roto, no es tan sencillo, ¿no es cierto? El segundo es iniciar un proceso electoral dentro de otro proceso electoral, ¿no? Es decir, ahí, digamos, la oposición, por ejemplo, se va a subir al no o al sí dentro de una consulta popular, ¿no es cierto? Como usted dice, solo una pregunta intenta resolver el tema de la inseguridad, pero hay otras preguntas que entran, digamos, en un proceso. Y el tercero es la historia, regresamos a ver la historia, ¿no es cierto? En el Ecuador ha sido característico que las consultas populares sean referéndums de valoración, de gestión de un presidente, porque es el presidente quien lo convoca, ¿no? Y aquí hay que volver, digamos, a la encuesta de perfiles de opinión. En esta encuesta solo el 12% le cree al Estado. Entonces, el momento en que es el Estado, el gobierno, el que convoca una consulta popular, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que tú establezcas la relación de el sí con la gestión, digamos, de Guillermo Lasso, que es una gestión poco valorada de acuerdo a las cifras que nosotros podemos ver. Entonces, no es tan automático, creo que es un proceso eleccionario que depende de muchísimos factores y sobre todo de una dinámica social bastante compleja, diría yo, ¿no? Pedro, tú, hablando también ya del presidente, ha pasado por varios puntos, ¿no? Por varias etapas. Por ejemplo, recién en el 2 de noviembre, cuando ocurrió todo en el tema de las cárceles y él sacó las fotos tipo Bukele, la gente como que tuvo un poquito más de empatía con él. Luego hubo fugados, más problemas y otra vez vino el bajón. Y es como que tengo yo la sensación, y tú nos explicarás, de que Guillermo Lasso va como que va en un sube y baja de acuerdo al ánimo de las personas. ¿Cuál es la percepción ahorita, según tú, de las personas con respecto al presidente? Mira, pues es irrelevante mi percepción, ¿no es cierto? Hay que volver a los números, ¿no es cierto? Los números son muy bajos, ¿no es cierto? Es menos del 20% de valoración positiva a Guillermo Lasso, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión, ¿no? Entonces, yo concuerdo con usted, es decir, no hay una hoja de ruta, ¿no es cierto?, clara a dónde nos quieren llevar. Es decir, sí hay, digamos, un peso de las encuestas finalmente para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y es mucho más complejo, porque, repito, digamos, el problema de la inseguridad es un problema estructural que no se resuelve finalmente con la bukelenización de la política pública, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más complejo, se puede tapar, digamos, momentáneamente ese problema, pero lo vamos a ver, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Porque hay varios factores, ¿no es cierto? El factor del desempleo, el factor de la migración forzada, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que leí en cifras, más de 100,000 personas han abandonado el Ecuador en estos casi 2 años, ¿no es cierto?, el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces sí hay, digamos, un fenómeno de ola migratoria, es decir, es mucho más complejo. Y el momento que no tienes un gobierno que tenga una hoja de ruta clara finalmente por dónde ir, yo adhiero a su comentario de hace varios minutos, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno no ha tenido la capacidad de ponernos una política pública sobre la mesa y hacernos discutir sobre esa política pública. En mi criterio, esa principal política pública debió haber sido, por ejemplo, el diálogo, ¿no? Y el diálogo no solo con el movimiento indígena, no solo de manera reactiva, sino de manera totalmente proactiva, finalmente, ¿no? Pero un diálogo metodológico, con contenido, que no se crea que es un fin, sino un medio. Entonces, sí, en efecto, creo que el gobierno es totalmente reactivo finalmente a las decisiones, creo que se basa finalmente en esas decisiones para tomar, digamos, valga la redundancia, decisiones en política pública, y eso le va a acarrear problemas porque de una u otra manera gobernar este país tan diverso es bastante complejo. Pedro, justo hablando del diálogo, hace un momento yo comentaba que después de lo que está pasando por parte de los movimientos indígenas que están reclamando algo que se acordó con el gobierno en las mesas de diálogo, el diálogo viene a ser un proceso que el gobierno ha dicho que va a ejecutarlo muchas veces, pero resulta ser muy malo para eso, porque tienen 90 días sentados, eso es lo que yo le comentaba al Jeff, y al final del día tienen acuerdos que después de que se firman no se cumplen. Entonces el diálogo, ¿hasta qué punto es lo único, o sea, lo que le sirve al gobierno? Más que nada, como que el diálogo tiene peso en el gobierno, en realidad no. Yo le pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuáles son esos acuerdos a los cuales ha llegado el movimiento indígena con el gobierno? Yo, que intento conocer la política, no lo sé. Es decir,
no han entendido finalmente que el diálogo tiene que ser transparente, pero además para que sea escrutado por toda la ciudadanía. Y no es solo un problema de Guillermo Lasso, esto ya sucedió con el gobierno de Lenín Moreno e incluso sucedió con el gobierno de Rafael Correa cuando hubo el problema de las herencias y de la plusvalía. Es decir, los gobiernos no entienden que el diálogo primero es una herramienta y no es un fin. Que el diálogo no sirve solo para el titular y para bajar las tensiones inmediatas, sino que tiene que ser una política pública incluso financiada, con metodología, ¿no es cierto?, transparentando cuáles son los resultados para que la propia ciudadanía pueda escrutar. Y esos resultados tienen que trasladarse y transformarse en política pública, ¿no? En leyes, en decretos, en reglamento, ¿no es cierto? En general, planes, programas y proyectos, en financiamiento. El gobierno, como los últimos dos gobiernos, no ha entendido eso. Entonces, el diálogo se convierte en una manera de bajar las tensiones, de bajar el calor del momento, ¿no es cierto? Y no resuelve los problemas de fondo, ¿no? Es decir, nosotros somos incapaces, yo soy incapaz, por ejemplo, de reconocer cuáles son los acuerdos a los cuales has llegado con el movimiento indígena. Entonces, claro, la oposición lo que hace es construir ese framing, ¿no es cierto?, y mitificar, ¿no es cierto?, que alrededor del diálogo no ha habido acuerdos. Y ahí es un dogma de fe. ¿A quién crees? ¿Al movimiento indígena o al gobierno? Y eso se transforma, ¿no es cierto?, en esta bipolaridad social que estamos viviendo, que nos lleva finalmente al fracaso como sociedad. Antes de pasar ya con el Jeff en la recta final de la entrevista, Pedro, yo quisiera saber tu opinión también de estos meses que ha estado al frente de la comunicación del gobierno el señor Andrés Seminario. ¿Cómo lo ves tú? Lo que yo siempre he repetido, ¿no es cierto? Es decir, la comunicación no es el problema nunca de un gobierno cuando no hay una agenda política, ¿no? Y aquí no hay una ruta política. Es decir, los comunicadores somos o son, ¿no es cierto?, como carpinteros. Construirán la mesa dependiendo de la madera que les des. Entonces, si no hay una hoja de ruta política, muy poco se puede hacer. Yo creo que este no es un problema de comunicación, creo que es un problema de visión, de entendimiento. Creo que el gobierno tiene problemas mucho más profundos, diría yo, por ejemplo, como la falta de información, ¿no? Es decir, no puede ser que vamos recién ahorita a tener un censo poblacional que incluso ya nació y tiene problemas, etcétera. Es decir, creo que el problema del gobierno es un problema mucho más profundo que la comunicación, y cuando, ¿no es cierto?, hay actores, hay analistas políticos que dicen que el problema es de comunicación, me parece que eso es simplificar un problema que es mucho más de fondo. Ok. Pedro Donoso, en la recta final de la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo, preguntaba a la Dome sobre el tema de los diálogos que han mantenido las organizaciones sociales y que hoy parece que se calientan las calles para el siguiente año. ¿Te parece que va a tener una acogida mayor a la de junio del 2022 o crees que se disminuye también la aceptación de una próxima movilización en el caso de que se dé? Yo creo que mucho depende de los factores. Es decir, hacer análisis político adivinando el futuro es el peor de los errores que uno puede hacer, ¿no es cierto? Pero hay que analizar los elementos, ¿no? Es decir, no es que Leonidas Diza quiere recibir su funda de caramelos solamente, sino que, claro, no quiere contaminar una movilización social con el proceso electoral. Claro. Es decir, la tensión social, ¿no es cierto?, se va a trasladar a las tarimas. Seguramente la CONAIE hará una campaña por el no en la consulta popular. Es decir, lo que sucede es bastante simple, ¿no es cierto? Tú tienes tensiones, ¿no es cierto?, de 2, de 3, de 5 bandos, ¿verdad? Y esos bandos lo que buscan es cuál es la válvula de escape para liberar nuestras tensiones. Y cuando no hay una válvula de escape, las calles se calientan, porque las calles se convierten en esa válvula de escape. Claro. Pero si hay un proceso eleccionario, ese proceso eleccionario se convierte en la válvula de escape. Entonces, digamos, qué sé yo, ISA no querrá contaminar finalmente la campaña que pueda hacer Pachacútica en Quito, por ejemplo, con Yunda, ¿no es cierto? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? O en la Sierra Centro. Entonces, mientras haya proceso eleccionario, creería yo que no habrá calentamiento de las calles. Hay que ver cuál es el resultado tanto de la consulta popular como del proceso eleccionario para ver qué es lo que puede suceder. Claro, y hacia eso también es importante, ¿no? ¿Qué se va a medir en cuanto a las seccionales? Es decir, ¿qué se juega en el tema político para las próximas elecciones, Pedro? En mi criterio, digamos, el gobierno se juega un tema supremamente importante. Tú no puedes asegurar gobernabilidad si no tienes una presencia territorial. Eso es fundamental. Exacto. Pero hemos visto, en mi criterio, ¿no es cierto?, que el gobierno ha renunciado a tener esa presencia electoral porque no tiene candidatos de peso en las seccionales. Y me parece que su apuesta electoral es específicamente la consulta popular. Pero ¿con qué riesgo? Con el riesgo que yo les decía, ¿no es cierto?, de perder en las urnas, ¿no es cierto?, que es un riesgo profundo y grave que le golpearía mucho más a su poco capital político, o el riesgo de ganar en las urnas. Y tú me decir, este señor está loco, pero si ganan las urnas eso está bien. No necesariamente, porque eso pasa a un proceso posteleccionario que va a generar expectativa y la gente le va a exigir muchísimo más. Entonces esa ganancia en las urnas también puede ser un tema muy complejo para el capital político del gobierno si no lo sabe administrar.
Finalmente es necesario hablar de Asamblea Nacional, Pedro Donoso, por todos los shows que nos están acostumbrados a dar cada semana. Hoy por hoy, lo que aprueba la Asamblea Nacional, ¿qué significa en términos políticos? Por ejemplo, aprueban en noviembre del año pasado, bueno, no aprueban, sino que pasa por el Ministerio de la ley tributaria, precisamente por no llegar a un acuerdo, y donde el correísmo también dio luz verde, y ahora lanzan una derogatoria que al final del día el gobierno la va a desechar, porque tiene la última palabra. Pero esta pugna ejecutivo-legislativo va a continuar, y sobre todo, ¿qué va a significar en términos políticos las decisiones que hoy toma la Asamblea? ¿Para qué nos sirve la Asamblea, Pedro? Digamos, yo creo que hagamos un análisis deductivo, ¿no es cierto? Lo general a lo particular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario? El escenario es que está tan debilitada la institucionalidad en el país, ¿no es cierto? Que tenemos 5 funciones del Estado, de las cuales 4 están en crisis internas, ¿no es cierto? Es decir, tú ves el Consejo de la Judicatura peleándose con la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Tú ves internamente la Asamblea, evidentemente, tienes la función de transparencia y control social, también hay una pugna, etcétera, 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 pero además tienes de esas 4 funciones del Estado que también están en crisis interfunciones, ¿no es cierto? Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no admite la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todo es, digamos, una debilidad institucional. ¿Para qué nos sirve la Asamblea? Yo siempre digo esto, porque la dictadura es mucho más cara. Es decir, para efectos democráticos necesitamos una Asamblea, así como necesitamos un ejecutivo, ¿no? Es decir, nos puede caer mal o bien, nos puede parecer horrible la Asamblea, nos puede parecer horrible la presidencia, pero necesitamos finalmente, porque la contraparte de eso, ¿no es cierto?, es la barbarie, es el caos. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué peso político tiene? Yo creo que otra vez la consulta popular y el proceso eleccionario va a ser clave finalmente para entender el comportamiento del legislativo, ¿no es cierto? Y habrá que ver post proceso eleccionario qué es lo que sucede, porque además no nos olvidemos que se vienen muchos juicios políticos, finalmente el gobierno no tiene la posibilidad de tener mayoría y habrá que ver si toma la decisión de llamar a una muerte cruzada o si profundiza en las negociaciones políticas a través del diálogo, que era lo que ya habíamos hablado. Pero ¿tiene todavía credibilidad el gobierno para sentarse a hablar y a consensuar o sobre todo a negociar los votos, por ejemplo, de sus ministros que van a ser enjuiciados? ¿Te parece que tiene credibilidad? Es que en este punto ya no es un tema de credibilidad, sino de sobrevivencia. O sea, en este punto ya no es un tema de credibilidad, es un tema de que le toca sobrevivir finalmente, ¿no? Ok, creo que queda bastante claro. Pedro Donoso, muchísimas gracias por haber estado esta mañana, analista político, director de ICARE. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo, gracias por la invitación.